Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy Yvonne Kinzer y este es Pensamiento Crítico. Hoy, como invitada, tengo a Caro Pereira. Muchas gracias, iba a decirlo en inglés ya. Gracias, Caro, por estar aquí. Me encanta tenerte aquí en Pensamiento Crítico. Déjenme contarles, ya seguramente muchísimos de ustedes conocen a Caro, si no todos, pero déjame hacer un resumen de todas las cosas que ella ha logrado que la hacen un ejemplo de nuestra comunidad hispana. Caro es comunicadora, es educadora, es autora de 2 libros, siempre con el enfoque de ayudar a inmigrantes. Uno es Lo que no te dijeron al emigrar y el otro es 7 pasos para pasar de empleado a emprendedor. Y ¿qué más, Caro? Has dado muchísimos cursos, tu Sí. pasión es educar, tu pasión es compartir tu conocimiento, que es una pasión lindísima Ujú. de tener. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a empezar a ponerle lente de pensamiento crítico a tu experiencia porque te quiero sacar todo ese conocimiento y toda esa información que le va a ser muy útil a la audiencia. Tú has enseñado a miles, más de 7.000 alumnos has tenido a través de todos tus cursos y talleres que has dado. Cuando hablamos de cómo el pensamiento te ayuda a lograr tus metas o cómo se convierte en una barrera, tu Ujú. mismo pensamiento, basado en tu experiencia y los miles de personas con que has tenido interacción en estos cursos, ¿cuáles son las barreras mentales que tú has identificado que se han convertido, vamos a decirlo, en patrones, Ujú. que son las que más eh, como que impiden que las Ujú. personas alcancen su potencial máximo en su vida profesional y en su jornada como inmigrantes en un nuevo país y en su Ujú. vida profesional? Qué lindo estar acá. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar acá, además que tenemos mucho que aprender de ti. Ujú, Fíjate que lo que tú dices, a mí me gustaría como dividir al estudiante inmigrante, ¿no? ujú, El que estamos acá, porque quizás el de antes, cuando yo comencé a dar clases en el 2008 en la central, el patrón era que no se lo creían. Podían tener buena voz, podían tener buena actitud, hasta conocimiento, pero no se creían el tema de que pudiesen ser buenos profesionales. clases de locución, te refieres, Claro, ¿verdad? clases de Ok. locución, que así fue como yo comencé en el tema académico en el 2008 en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, el patrón de la mayoría de los alumnos era, no me lo creo, no me gusta mi voz, siento que no hablo bien, siento que no me expreso bien, y era básicamente limitaciones por nuestras inseguridades, que todos tenemos inseguridades, ¿no? Para ahí viene el aprendizaje y la técnica. Pero si hablamos del estudiante inmigrante, de estos 7.000 en los últimos 5 años, creo que hay varios patrones. Número uno, el, el no sentirse bien como inmigrante. Entonces, la mayoría de los profesionales, como ya vienen con una carrera desde nuestros países, llegan acá y muchos no pueden ejercer esa carrera. Entonces, ahí hay como un bajón en el tema de, ¿y ahora quién soy? No sé quién soy, en qué soy bueno, porque se aferraban al título. Ujú. Entonces, al aferrarse al título y aquí no lo puedes ejercer, mucha gente dice, y ahora no sé quién soy, porque no identifican cuál es el talento más allá del título. Y por ahí va la cosa. Y yo como docente le digo, mira, pero vamos a borrarnos este tema de la inseguridad con el título o con tu carrera. ¿En qué eres bueno? ¿Cuál es tu talento, más allá que seas abogado? ¿Cuál es tu talento comunicando, liderando? Entonces, por allí es como mi estrategia como docente en darlos. Pero en patrones, no se lo creen, no se creen lo que están haciendo. El síndrome del impostor, no soy bueno para eso. em, Sin hablar del idioma, porque aquí estamos hablando nada más en español, ¿no? Sin hablar Sí. del idioma, si nos metemos en inglés es la desesperación total a todos, porque eso es lo que ocurre cuando emigramos recientemente, y más cuando uno emigra grande, chama, cuando uno Ujú. emigra ya a partir de los 30 y tanto, el cerebro va como más lento. Sí, sí, sí. Entonces, aprender un idioma es como, Dios mío, santo, qué horrible Pero tú esto. sabes que eso que estás diciendo, claro que sí lo entiendo en los inmigrantes, pero nos pasa a todos, Sí. que adoptamos el valor de nuestra identidad a través del título que tenemos, a Ujú. través de la compañía en donde trabajamos. Ujú. Entonces requiere como una Total. reprogramación de realmente la manera en que nos valoramos a nosotros. ¿Tú trabajas en esa reprogramación con las personas con que... Yo he tenido que reprogramarme a mí, porque yo toda mi vida había sido empleada. Yo comencé a trabajar en Globovisión en el 2001 y renuncié en Mm, el 2015 cuando me vine. En la central era empleada. Todo cambia cuando yo emigro, que al tercer año de estar acá,
es que me dicen, bueno, mira, ya comienzas en el programa de radio, pero tienes que buscar tus patrocinantes. Y yo ni un lápiz había vendido en mi vida, muchacha, ni un pan dulce. Yo decía, ¿cómo uno vende? Entonces ahí es que yo comencé a trabajar todo el tema de la mentalidad, de decir cuáles son mis talentos, en qué soy buena, qué es lo que yo tengo que aprender si yo quiero transmitir. O sea, yo por lo general nunca hablo del tema de venta, sino más bien cómo generar empatía, porque tú cuando caes bien, la gente te Claro, compra. claro. Entonces, es como generar empatía y de ahí comienza cualquier relación. Esa transformación de esa mentalidad, sí. En mi caso, yo hablo desde mi experiencia, pero yo siempre lo canalizo con expertos. Yo creo que uno tiene que, zapatero a su zapato. Sí, sí, sí. Uno puede tener conocimiento de ciertas cosas, pero yo siempre recomiendo, en marketing, tal persona, yo sé de marketing, pero no es mi área. Toma. Y yo creo que ahí es cuando uno va formando un equipo chévere, cuando tú Ujú. diriges a la gente en el área que es. Pero creo que tu experiencia es muy rica y da mucho insight para los que están pasando por Ujú. ese proceso. Tú hablas de que tú te reprogramaste a ti Sí. misma. Me da mucha curiosidad de saber cómo fue ese proceso. Fue tú te sentaste un día y dijiste, me tengo que reprogramar y voy a tomar media hora de mi día Sí, todos los días intencionalmente. total. La intención cuenta mucho, ¿verdad? Total, la intención, pero sobre todo la decisión. Porque uno conoce un montón de gente, quiero hacer esto, y se le pasa la vida y nunca toma acción. Ujú. Entonces, yo soy bien disciplinada, eso lo tengo desde chiquita. Yo no sé si porque estoy en colegio de monja o soy hija de inmigrantes, yo no lo sé. Pero este tema lo tengo de la disciplina. Entonces, a mí, al ver todo esto que necesitaba, si ese era mi enfoque, yo necesitaba hacer cambios. Entonces, yo dije, bueno, comencé a buscar mentores. ¿Quiénes son los mejores en esta área? ¿Quiénes son personas los mejores y que yo sienta empatía? Porque hay gente que es muy buena y no te cae bien. Hay gente que es muy buena y tú dices, ay, no, qué fastidio esa metodología. Sí. Yo estoy completamente convencido que tú tienes que buscar gente buena, o sea, gente capaz, pero gente que te caiga bien. Entonces, si tú consigues esas dos cositas, yo comencé a estudiar y comencé a invertir, que la gente tiene miedo a invertir en uno. Uno prefiere Ujú, invertir en ropa y en tonterías y no ujú. invertir en uno. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Claro. Y desde ahí yo comencé a invertir en mentalidad, invertir en cursos, y eso es lo que me ha hecho como que de alguna u otra manera canalizar pues los resultados que uno tiene. ¿Y te diste cuenta en algún momento Mm. cómo esa transformación ya estaba tomando lugar dentro de ti misma? También otra pregunta interesante dentro de este contexto es, una vez que empezaste a ver esa transformación, ¿cómo hiciste para conservar la parte de ti que no querías que se transformara? Entonces es Ujú. una nueva Caro que está muy bien adaptada a un nuevo contexto cultural como inmigrante, pero que mantiene su esencia como persona y con todas las cosas Totalmente. buenas que trajiste. Oye, esa pregunta está como compleja, ¿oíste? Esta pregunta es profunda. Fíjate que yo creo y estoy convencida que uno no tiene que renunciar a las cosas. Uno, a medida que pasa el tiempo, los propósitos cambian y el Ujú, ser humano cambia. Imagínate ujú. la desgracia de que uno sea la misma persona hace 20 años, inmadura, 100%, arrogante. 100%. O sea, no has aprendido nada en la vida, ¿me Sí, sí, entiendes? sí. Uno tiene que ir en constante aprendizaje. Y yo por lo menos entendí que mi esencia, fíjate estas cosas. Tú me preguntabas a mí, Caro, ¿en qué eres buena? Ujú. Hace probablemente 5 años. Y yo te diría, soy periodista y soy docente. Pero es que yo relacionaba lo bueno nada más con mi oficio o con mi Ujú. título, Y nos pasa a a muchos. todos, la Sí, mayoría. sí, sí, sí. Más cuando uno tiene logros en lo que uno ha hecho, ¿no? Ujú. Y luego yo entendí que no, que yo soy buena es comunicando. Yo soy buena comunicando con la gente a través de la docencia, a través del periodismo. Y entonces allí fue que yo dije, ok, ¿en qué soy buena? Por aquí es, pero sobre todo yo dije, ok, si tú eres buena en periodismo, pero tú quieres comenzar tu empresa porque vi una necesidad y era mi talento, yo no quise como que descubrir algo nuevo, yo miré adentro de mí y dije, ¿en Ujú. qué tú eres buena? ¿Qué tú puedes compartir? Y yo tuve la bendición que yo pude hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, yo seguía como empleada narrando noticias en este canal, en Estrella TV, pero yo a la vez comencé mi empresa. Entonces, yo podía cometer muchos errores porque yo no vivía en mi empresa. Mi empresa era como el hobby, el taller del fin de semana, pero yo Ujú. vivía era como empleada. Y creo que Diosito hizo las cosas bien, porque después de estar 3 años, bueno, en mi trabajo ideal de lo que había soñado desde que emigré, volver a los medios, luego de un día a otro, como puede pasar en este país y en muchos, pero con Claro. este sistema que te quedas así y te quedas vuelto loco porque Te ya quitaron la te silla. quitaron sí, te la quitaron. Y ahí es cuando tú comienzas a decir, ok,
por aquí es que me voy a enfocar. Entonces yo nunca fue que yo quité algo de Caro, es que yo desarrollé algo de la esencia de Caro. Entonces yo soy buena comunicando, ok, entonces lo voy a hacer a través de la empresa. Pero para que una empresa sea exitosa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comenzar a trabajar en liderazgo, en administración, en Ujú. mentalidad, en organización, porque si no es una bodega, todo el dinero que entra, todo el dinero que sale. Entonces la idea es cómo entra, cómo lo administramos para que la empresa sea duradera en el tiempo, pero sobre todo actualizarte, porque si no te vas a quedar con el mismo taller de hace 4 años y va a llegar un momento que la audiencia se va a acabar. Entonces ese es otro Sí. reto para uno. 100%. Tú lo dices, tu organización y tu metodología, y suena tan fácil oírlo, pero es tan Es, difícil y lleva a un lugar que es justamente la esencia de este programa, que es el sí. pensamiento crítico, Ujú, es cómo entendernos a nosotros mismos, conocer nuestros valores desde adentro, no desde afuera, ujú, no un título, no un trabajo, no la marca para la cual trabajamos, ujú. sino desde adentro, quiénes somos como seres humanos. Entonces, es una labor de introspección. El estudio, como tú dices, yo empecé a estudiar y a aprender. El estudio empieza por aprender de ti Ujú. misma y contigo misma. ¿Tú crees que, y en tu experiencia, que las personas para llegar a ser empleados en emprendedores necesitan entender esa parte de ellos mismos para poder ser de exitosa? ¿Y qué pasa si te lanzas y Ujú, no te conoces, no pasas por todo ese proceso de claro. descubrimiento? Yo primero tengo que decir que aquí hay como una moda ahorita. Aquí todo es moda, ¿no? Aquí hay moda de oficios, de carreras, de negocios. Entonces, yo no creo que todo el mundo pueda ser emprendedor. Aquí hay una moda como que emprende, sea emprendedor. No todo el mundo puede ser emprendedor, porque si usted Ujú, no tiene estructura, si usted no es una persona organizada, si usted no es una persona que ya en algún momento sabe delegar, compadre, quédese como empleado, porque además ser empleado es buenísimo. ¿Tú ujú. cuántos años fuiste empleada? Toda mi Muchos. vida. Claro, y yo también fui muchos años empleada y a mí me gustaba ser empleada, y más cuando tienes identidad corporativa, eso es precioso. Ujú, Pero entonces usted lo que tiene que identificar es, ¿tengo un talento que compartir? Sí. No tengo un talento que compartir, pero quiero aprender, porque hay gente que aprende y se vuelve increíblemente bueno, chévere. ujú. Quiero aprender a tener estructura. Entonces por allí tú puedes comenzar a evaluar ser emprendedor. Yo siempre he dicho que hay muchas personas que tienen un talento. Ay, qué lindo el talento. Pero si tú no monetizas ese talento es un hobby, Claro, no es un emprendimiento. claro, O sea, tú tienes que ver qué es lo que usted tiene en casa. ¿Usted tiene un hobby o usted tiene un emprendimiento? Porque hobby lo podemos claro, tener todos. Tú claro. para tener un emprendimiento tienes que comenzar a estudiar qué es lo que necesitas, pero sobre todo la importancia de tener mentores. Yo desde que llegué a este país dije, ok, yo tengo que tener una compañía. ¿A quién tengo que llamar? Bueno, primero la persona que me cree la compañía. ¿Cuál es la diferencia entre LLC y Corp? ¿Cómo hago con el tema de los impuestos? Ujú, Entonces, por allí ya es un primer mentor. En el otro mentor es en cuanto a estructura. ¿Cuál es la necesidad de la gente? ¿Cuál es el servicio que tú vas a ofrecer? ¿Cuál es el producto? Porque si tú no identificas cuál es la necesidad y a qué audiencia vas a ir, ese producto no va a tener éxito o te va a costar mucho más tener éxito. Pero yo te hablo de esto no desde la perfección de la Caro ahorita, que ya creó su empresa en el 2018 y que vive plenamente de ellas hace 4 años. Eso hubo errores claro. y por allí viene el arte del emprendimiento, ¿no? De equivocarte, aprender del error, pero sobre todo yo estoy convencida que hay como varias cosas importantes para que no sea un hobby, sino un emprendimiento sustentable y exitoso, porque la idea es vivir de esto y quizás hasta generar mucho más de Ujú, lo que uno generaba siendo empleado. por supuesto. Pero, ¿qué necesitas? Bueno, evidentemente mentores. Eso para mí me ha formado en la vida. Mentores que sepan del sistema, en todo, Entonces, tú buscaste mentores en cada área de tu total, emprendimiento. hasta hoy en día. Yo, por ejemplo, quiero saber el tema de posicionarme en el tema digital, quiénes son los que están liderando esto. Y después que son estos 3 o 4 perfiles que están liderando, ¿quién me cae bien? Entonces ahí es Por que tomo supuesto, la que decisión. yo los llamo que son parte de la tribu. ¿Quién es de mi Claro, tribu? claro, porque es que uno no puede hacer negocio con todo el mundo. Claro, Uno, claro. uno, uno no le cae bien todo el mundo. Entonces, tú sabes lo sabroso que es aprender de alguien que te caiga bien. Eso es Claro, la magia. claro. Entonces, yo busco mentores en cada área y siempre lo he hecho así, en migración, en impuestos, en todo. Uno. Ujú, Y dos, alianzas. ujú, Alianzas que no siempre tiene que ver con dinero. ujú. Gente que te Alianzas estratégicas. bellísimas. Y Sí, ese, pero uno tiene que hacer las cosas bien.
Ujú. porque esas son las alianzas duraderas, Sí. basadas en los valores y los principios que tú dices, Ujú. pero en algo que yo creo que uno no debe negociar es el tema de ser honesto, pero sobre todo hacer las cosas bien, porque aquí mucha gente puede ser viral, Claro. pero aquí el tema es tener credibilidad Claro. y eso no todo el mundo lo Y tiene. autenticidad también, ¿no? Sí, Porque renunciar a quien tú eres o enmascarar quien tú eres solamente por conseguir viralidad está mal. tampoco es Bueno, sustentable. para mí está mal, hay gente que se lo hace, o sea, es un tema de valores y principios. Seguramente uno de tus valores es Claro, honestidad claro. y Y por eso. eso no coincidimos. Claro, Exactamente, totalmente. exactamente. Mira, dijiste algo muy interesante que es, la verdad que no lo he oído tanto, si no es primera vez que lo oigo, no todo el mundo puede ser emprendedor. Claro. Cuando oímos, más bien puedes La emprender moda. cualquiera, solamente cuáles son tus pasiones y hazlo, pero es que ese es solamente el principio. Ujú, Viene algo muchas complicaciones, se requiere mucha resiliencia total. que si no la tienes, no, ni siquiera empieces Ujú, porque vas a tener que usarla un día sí y un día no. ujú. Entonces, qué le dirías tú a esas personas que tienen esa duda de no quiero ser empleado, quiero irme por mi cuenta, pero no sé cómo me autoexamino Ujú. en un método organizado así como lo Sí, estás planteando? es Tal vez facilito. en tu libro lo tienes. En el libro lo tengo, pero esos son 3 puntos, de verdad que no es tan complicado. Lo que pasa es que uno muchas veces se complica mucho más de lo que cree. Y sabes también, porque uno como consume tanta información, Ujú, entonces uno se vuelve como loco. claro. Y además que la vida de la gente en redes sociales es perfecta. Sí, ¿verdad? Entonces tú dices, ay, sí, yo quiero ser como esa persona, pero usted no sabe todo lo que ha pasado y también esa área que uno no muestra, porque Sí. también forma parte de lo de uno. Pero vamos a esto, en este tema que yo te digo es número uno, la primera pregunta que usted se tiene que hacer, y lo hablábamos hace un ratico, es ¿en qué soy bueno? Ujú, ¿En qué soy realmente bueno? ujú, Soy bueno, por ejemplo, tú me dirás ahorita, yo no sé en qué soy bueno, la verdad, porque, ajá, pero usted, por ejemplo, cuando hay un conflicto en casa, usted siempre es el que negocia entre sus hijos y su esposo. Usted es ujú, una buena negociadora. ujú. O, por ejemplo, cuando usted es buenísima sacando el presupuesto y sacando las cuentas en casa. Bueno, quizás por allí va en un tema de organización. Yo siempre le digo a mis alumnos que se vayan a lo básico, porque a veces nos confundimos y no vemos esos pequeños detalles. En casa, ¿en qué eres buena tú? Organizando, en el meal prepare, quizás mandando a los muchachos al colegio, quizás lidiando con diferencias, resolviendo Sí, conflictos. porque además en las cosas que somos buenos, generalmente son también nuestras pasiones. Claro, Entonces puedes usar tus eso es talentos increíble. y puedes vivir de manera que todos los días estás enamorada de Esa lo es que la idea. haces. Entonces, primero por ahí, ¿en qué soy realmente bueno? Pero lo segundo es, ¿qué es eso que te apasiona? Tú lo dijiste, ese es el Ujú, segundo punto. ¿Qué es eso que me apasiona? Pero luego vamos con el número tres, es, hay una necesidad, ujú, porque si no, no vas a tener éxito. Hay ujú. una necesidad, por ejemplo, yo amo leer. Ajá, ¿cómo ser bibliotecaria? No es atractivo. Posiblemente te compren 2 o 3, pero no es Exacto. monetizable. Ajá. Entonces, es buscar esa guía que está dentro del libro también, y yo también guío a la gente cómo hacerlo, es, ¿cuál es mi talento? ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es mi pasión? Pero luego es, hay una necesidad, o sea, es atractivo, es monetizable. Y si Ujú, tú respondes esas 3 cosas, entonces el cuarto paso es, comienza a averiguar en tu ciudad, si lo quieres hacer presencial, ujú, comienza a estudiar en tu ciudad qué personas ya están haciendo esto ujú. para tú saber, ah, mira, ya hay alguien así. Comienza a aprender de ellos y ya lo demás viene con la estructura de tu Sí, empresa. 100%. Es un proceso de pensamiento muy profundo y nosotros, me recuerdo que es muy típico, al menos nosotros los venezolanos, siempre de toda la vida, de hecho es un chiste, que te encuentras con un amigo que tienes años que no ves y siempre está la conversación, vamos a hacer un negocio, Sí. vamos a hacer algo, Vamos a hacer algo algo, juntos. vamos a hacer algo juntos. Entonces, la idea viene de ese llamado exterior, que Sí, está de moda, que vamos a emprender, que vamos a montar un negocio, en vez de interiormente, por ahí donde te comienza. conoces y muy metódicamente, Sí, como lo dices también tú en tu libro, Los 7 pasos, llegas de un punto a otro. sí, Es una metodología, es un proceso que sí. requiere mucho pensamiento y mucha introspección. Entonces, como ya sabemos, que Mm. yo realmente no lo sabía, que no todo el mundo puede ser emprendedor hasta que lo veo desde tu perspectiva, me parece 100%, ahora que estoy también en este mundo, sí, realmente tienes que preparar la mente
para Sí, hay. caer como los gatos. Yo digo caer Total. como los gatos, así, y te vuelves a parar Sí. y sigues y amaestrar la mente para que no tome esa falla o ese pequeño fracaso, porque hay Sí. muchísimos, no importa qué tan exitosos seamos en línea general, pero siempre hay muchos pequeños fracasos que si te dejas que te tumben, Te vas. te vas. Y a lo mejor dejas una oportunidad muy, muy grande. Ahora, tenemos la otra parte, los que no deben ser emprendedores, pero son inmigrantes, que es Ujú, tu otro libro. Lo ujú. que no te dijeron cuando emigraste. Sí. ¿Qué es eso que no te dijeron cuando emigraste? Que tú en un episodio de un podcast les puedes ahorrar el mal rato. Tú sabes que a mí me da mucha risa porque el primer libro es como bien estructurado, ¿no? Mi paso de empleada a emprendedora, pero este fue diferente. Primero el mood fue diferente porque yo en el segundo estaba como más relajada, el primero estaba como con mucho estrés al escribir. En el segundo yo comencé a recordar esas desgracias que no nos dicen y que nos encontramos acá. Entonces esa es la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro es lo que tampoco nos dicen, pero es lindo. Mm, Entonces tú dices, ay, viste, tampoco me dijeron esto, pero fue bonito. Dentro de las cosas que no nos dicen al emigrar, que ustedes van a comprar el libro y lo van a leer, pero entre las cosas que no nos dicen al emigrar, por ejemplo, no nos dicen que es profundamente complejo. Complejo, por ejemplo, para ajustar estatus migratorio. A mí me lo dijeron, ay, no, sencillita, con tu experiencia, 15 años en Globovisión, 15 años, eso va a ser rapidito la visa de trabajo. No, compadre, pasa mucho tiempo. Pero número uno, no te dicen lo complejo que es a nivel emocional, porque la mayoría de nosotros nos venimos sin familia, y más que todo en estos últimos años, que ha sido una inmigración masiva. Entonces extrañas el tema de los domingos en familia, extrañas el olor de tu mami en el cuello, quizás el café con tu papi, los amigos al las salir del trabajo, las guacharacas. guacharacas, las vecinas siempre saludándote cuando entras y sales de la casa. Hola, ¿cómo te fue en el trabajo? Aquí nadie te saluda en ninguna casa porque eso culturalmente somos diferentes. No es ni malo ni bueno, somos diferentes. Entonces, eso es lo que no nos dicen, lo complejo que puede ser en todos los ámbitos. Segundo, que el inglés va a ser durísimo para que lo aprendas cuando eres vieja. Pero se puede, hay mucha, ese es otro tema, se pueden lograr, pero va a ser difícil y no esperes hablar el inglés tan perfecto como el español, porque nuestra lengua primaria es el español. El tema son Claro. las expectativas y las exigencias, bajarlas un poquito para que uno sea más feliz y se adapte, porque una cosa es que uno viva y recuerde cosas lindas de nuestros países en general, pero uno no puede vivir en una nostalgia constante, porque si no va a ser una desgracia tu vida a pesar de los logros y las cosas lindas que te da el nuevo país. Claro que sí, 100%. ¿Y lo lindo que no te dijeron? ¿Qué es lo lindo? Por ejemplo, a mí no me dijeron que yo iba a conseguir una nueva familia Ujú. en este país. Gente que yo los llamo ángeles, personas que yo no conocía, pero que les caí bien y ellos fueron una bendición en mi vida y son mi familia hoy en día. Yo les hablo de mi familia de Fort Worth, que paso Thanksgiving con ellos y es familia. Sí, Eso no nos dicen, que uno comienza a conocer gente aquí que se vuelve en familia y es un sostén para ti. 100%. Y muchos de esos que se vuelven familia están pasando por la misma Sí, experiencia sí. de inmigración, que es una experiencia, como dijo Caro, bastante compleja en muchos sentidos, pero como tú también mencionaste antes, la vida en las redes sociales siempre es tan bonita y no es hipocresía, yo no creo que No, es hipocresía, simplemente es la parte de la vida de cada persona claro. que tú quieres pues mostrar al mundo. Ujú. Obviamente no vas a mostrar lo que no quieres mostrar. Entonces, para las personas que emigraron más tarde pues hace poco, con esta inmigración que hay acá ahora, tienen esa ventana a un mundo que se ve prácticamente perfecto. Y realmente hay mucha lucha Sí, hay, por detrás. Hay que reaprender total. todo lo que sabemos. Hay que reaprender normas sociales. Ujú. Hay que reaprender, si eres un empleado, normas corporativas. Hay que aprender políticas corporativas que Total. son inmensamente distintas a las que nosotros estamos Acostumbrado. acostumbrados. Entonces, eso también requiere una educación y una transformación de tus mismos patrones mentales, que es muy Sí, parecida a la que total. mencionaste para ir de empleado a emprendedor. En tu otra jornada, que es como inmigrante,
requiere un entrenamiento y una disciplina similar para Sí, remodelar tus patrones mentales. es que todo tiene que ver con mentalidad, porque por Ujú. ejemplo tú como emprendedor vas a tener malas rachas y vas a tener épocas que de verdad no vas a tener esos ingresos, pero por ahí viene la organización, organizarte para cuando tengas las vacas flojas, ¿es que le Las dicen? vacas Débiles, a flacas, las las vacas vacas flacas, flacas. flacas y flojas, ahí los tenemos una sola vez, aquí salió la frase. Entonces es cómo organizarte y cómo trabajar la mentalidad, es decir, bueno, si no es por aquí, pero también detenerte y ver todo lo que has avanzado. Cuando Caro Pereira emigró, la gente no conocía a la Carolina Pereira, narradora de noticias. Era una inmigrante venezolana que hablaba bonito. Ujú. Entonces yo aquí tuve que comenzar a trabajar en el Caro Pereira. De ahí viene el Caro Pereira. Tu Yo antes marca, era la Carolina. a crear tu Claro, marca. a crear mi marca. Pero ¿cómo yo creé mi marca? Enfocándome en eso. Yo la pasé muy mal al principio porque todos mis planes, que yo me vine con un plan lindo, no se dio. Ujú. Entonces yo ahí caí en una depresión que me duró 2 años y medio y fue muy complejo para mí. Pero yo nunca, a pesar que lloraba todos los días los 2 primeros años, yo tenía como claro cuál era un plan, que me costó seguirlo, pero lo seguí. De ahí es que viene Caro Pereira. El trabajo de inmigrante de Caro Pereira desde el 2016 viene hablando desde, es muy difícil, hay momentos complejos, vas a llorar, pero recuerda que, y ahí viene todos mis consejos, que es lo que yo he hecho a lo largo de todos estos años. La Caro Pereira es la inmigrante, la Ujú. que te dice, mira, esto es horrible, la inmigración es muy compleja, pero luego tú No vengan. vas a Sí. encontrar luz, pregúntate qué estás haciendo para acercarte a ese lugar, pero sobre todo la mentalidad, saber que hemos dejado un pocotón de cosas, pero que esta es la oportunidad para continuar, que no te puedes quedar desde la tristeza, aunque todos lloramos, incluso ahorita que nos puede ir bien. Hay momentos muy difíciles que todos pasamos, pero el tema no es obviarlo, es llorar 2 días. Yo sí Ujú. lloro 2 días, digo, Dios mío, qué desgracia esta época. Dios mío, esto es horrible. Este tipo, mira lo que me hizo. Este cliente, mira qué feo. ¿Sabes lo que pasó? Sí. Y lloro. Y me permito llorar los 2 días. Pero ahí inmediatamente digo en qué fallé, qué debo cambiar, cuáles son las cosas que tengo que mejorar. Entonces es un tema de mentalidad, pero sobre todo preguntarte, porque además yo no creo que uno se tenga que quedar en un lugar que no le gusta, 100%. incluido matrimonio. cien por O sea, yo ciento. creo que todo, incluido amistades. Sí, ni amigos, ni Nada, matrimonios, ni en todo, ni trabajos, trabajo. ni Pero es que ni siquiera contextos. en una casa que no te gusta. O sea, es un tema que tú tienes que preguntar. ¿Me gusta donde estoy? Sí, buenísimo. ¿Cómo hago para fortalecerme y crecer? ¿No me gusta donde estoy en diferentes aspectos de mi vida? Pregúntate, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar esto? Eso es lo que a mí me ha funcionado. Y sobre todo también enfocarte mucho en ese futuro que tú quieres, que también es mucho trabajo mental. Sí, Es, yo sé que estoy en una situación complicada o difícil o que no me gusta en este momento, pero cómo educar la mente a que la visión la enfoque allá y para allá vas, sabiendo que vas a pasar por una tormenta, por un sí, túnel, pero que del otro lado está todo lo que quieres. Si utilizas muchas de las cosas que habla Caro sí. también en sus libros, de manera metódica, organizada. Y hablando de organización, ¿tú crees que la organización, una persona organizada, disciplinada, se puede aprender después que ya eres un adulto? Claro, sí, por supuesto. Por lo general te tiene que pasar algo muy malo. Por lo general tienes que irte a, no sé, a la ruina, probablemente. Probablemente tú ves que te botaron de un trabajo y tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces allí se desarrolla la disciplina. Es lo mismo, el vendedor nace o se hace. El vendedor se hace, todo tiene que ver con una rutina. Uno puede aprender cosas nuevas y asumirlas. Hay gente que nunca le había gustado el deporte y que luego de un tema de salud, entonces ahora son súper disciplinados y religiosos con el deporte. Yo sí Ujú, creo que el ser humano puede aprender nuevos hábitos, pero el ujú. tema es que por lo general ocurre cuando te vas a la desgracia. Sí. O sea, una vez que estás abajo, 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 es que uno dice, Dios mío, un preinfarto, tengo que adelgazar. Entonces allí es que viene el tema, pero yo sí creo que la gente puede aprender, totalmente. Claro, y tiene que ser también una decisión primero que tomes, aguantarte el momento incómodo, porque aprender Claro. algo que tú mencionaste antes, que por ser hija de inmigrantes, Sí, colegio de colegio de monjas. monjas, es donde viene tu disciplina, Sí, pero
y si no tuviste ese contexto y no tuviste esa experiencia cuando estabas creciendo y no creciste, Más no tuviste un complejo. ejemplo organizado, de un contexto más organizado, pues se puede aprender. Pero Ujú, todo lo que aprendemos que no se nos da natural es ujú, incómodo. total. Pero ahí es donde está el éxito. Ujú, El éxito está en la parte incómoda total. de las cosas que hacemos. Lamentablemente, aunque es algo también muy bonito, porque es en esa jornada donde yo creo, en mi opinión, que la felicidad no está en conseguir las cosas, sino en esa jornada que nos lleva a Sí, conseguir las cosas que queremos. totalmente. Lo que pasa es que tú tienes ya un nivel de conciencia superior, porque a la mayoría de nosotros siempre nos enseñan como que rapidito, haz una dieta de 3 días y adelgaza 45 kilos, cosa que no es cierta ni sustentable en el tiempo, ¿no? Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Sí, Un cuerpazo requiere esfuerzo. Un buen matrimonio requiere esfuerzo. Una relación funcional requiere esfuerzo. Trabajo de años sí. requiere esfuerzo. Entonces, entender que todo es un proceso. A mí me costaba entender que hay que pasar desde la incomodidad para llegar a ciertos resultados, porque como tú decías, yo ya vengo de una estructura que como que todo se me dio. Para mí era natural ser disciplinada, para mí era natural ser obediente, porque yo venía de eso. Cuando yo comencé a trabajar con la incomodidad acá, cuando emigré. Entonces luego entendí que todo es un proceso y que ese proceso te va a llevar a algo. Y que es un proceso súper incómodo. Tú cuando Ujú. comienzas una dieta y te quitas el azúcar o el vino tinto, es Sí, horroroso, sí, sí, pero luego sí. tú vas a ver resultados. Exacto. Entonces lo que uno tiene que ver es esa incomodidad forma parte del proceso y que sí, pero es un tema de Sí, mentalidad y qué estás dispuesto tú, ahí viene el tema, qué sí. estás dispuesto tú a sacrificar, a qué esfuerzo tú Ujú. estás dispuesto a hacer para luego ver los Sí. resultados. Y yo les digo una cosa, la peor es la primera. Tú te pasas por esa situación incómoda y lo logras. Pasas por otra situación incómoda y lo logras. A medida que vas pasando por situaciones incómodas y logrando, se te va fortaleciendo la autoestima, Sí. se te va fortaleciendo la resiliencia, Ujú. se te va fortaleciendo tu confianza en ti mismo para seguir emprendiendo. Y así es como llegamos a un crecimiento profesional y un crecimiento Total. personal. Y parece mentira, pero no sé si a ti te pasa, pero cuando pasas por ese proceso varias veces, después es hasta rico. Ujú. Cuando te sientes en esa zona incómoda, ya Sí. identificas, aquí viene el crecimiento Sí. y lo asumes con gusto y lo asumes con la ilusión de que hay algo muy bueno esperándote después de la zona incómoda. Totalmente, de pensar qué es lo que puedo mejorar, porque no hay nada más terrible que quedarte en la zona de confort, ¿no? 100%. Entonces tú ahí dices, ay, bueno, no estoy cómoda. No, bueno, estoy acá. Ajá. ¿Y luego qué? Por ejemplo, cierran la empresa. O por ejemplo, se acaba el matrimonio. O por lo menos pasa algo que tú no te diste cuenta porque estabas en la zona de confort. La incomodidad es fea, pero es necesaria. Sí, Entonces, sí, cuando sí. uno ve, epa, tengo que hacerlo diferente, tengo que pensar fuera de la caja, tengo que crear esto. Y eso es una manera también de actualizarte. Ujú. Y a mí me preocupa mucho esta gente que dice, yo soy la misma que hace 25 años. Compadre, usted no ha aprendido nada en la vida. Nada. 25 años Porque perdidos. yo no quiero ser la misma irreverente de hace 25 años, la que Sí, creía que se iba a comer el mundo, la que se sabía todo. Yo no quiero ser esa niña que sí, yo, sí, que yo me sí. creía madura y consciente. Entonces, cuando yo veo atrás y digo, qué bueno todo lo que uno ha aprendido y lo que nos falta Sí, por aprender. lo más valioso es que aprendes a entender que Claro. no sabes nada. Eso, claro, Y eso es lo que te abre la mente a más conocimiento y a total, más crecimiento. Me total. encanta. ¿Qué, ¿Cuál fue? Ya sé que hemos hablado de muchas de las cosas difíciles que has atravesado y cómo las superaste, pero si ves toda tu experiencia como inmigrante, tu transición desde empleada a profesional y puedes identificar una sola cosa, lo que te resultó más difícil de todo este proceso, tal vez como inmigrante o tal vez pasando a tu terreno de empresaria. Sí. Yo creo que lo más difícil fue venirme es que esos 2 primeros años fueron muy Las feos. expectativas, dirías tú. Sí, el hecho de venirme con expectativas muy altas. Y además que yo me vine con un error, y eso es un tema mío. Y es que yo no me vine convencida cuando yo emigré en el 2015. Yo no me vine Mm, convencida.
Yo me vine por un proyecto personal, ni siquiera fue por un tema laboral. O sea, Ujú, yo más allá que el país venía cada vez peor por situación política económica y yo pues trabajaba en el canal, yo me vine por un tema de un proyecto personal. Entonces ahí viene mi primer error, que yo no me vine convencida, porque mi ujú. micromundo aún era bueno. Yo trabajaba en Globovisión, trabajaba en la central, tenía mi apartamento, mi familia y yo no me quería venir. Entonces cuando yo emigro por este proyecto personal sin estar convencida, primer error. Ujú. Segundo error, sin estar muy dispuesta, porque imagínate, con todos los años que uno tiene como profesional acá, uno va a ir a lavar platos allá, mira la Sí, mentalidad, ¿no? Ya ahí tú estás mal. sí. Entonces yo vine con eso, imagínate tú, yo vine con esos dos errores, pero yo me vine con plan A, B, C y D. Yo me vine con visa de estudiante, yo me vine con patrocinantes, con Organizadísima. ahorrito, una cosa así como que nada malo puede pasar. Y a los 3 meses, lo único que se mantenía intacto era mi visa de estudiante. Todo se fue a la desgracia. Entonces, cuando Imagínate. todo se va a la desgracia, cuando no estás convencido, cuando no estás dispuesto y cuando tienes ego, a pesar que yo me creí humilde, y cuando tienes ego, Bueno, si te crees humilde, no eres humilde. claro, pero yo me lo creía, porque yo saludaba a la gente, yo era como cercana y era como apachachaba a todo el mundo y luego te das cuenta que no era por lo menos el nivel de humildad necesario para tú avanzar en la vida. Ajá. Entonces, sí, fue muy complicado. Yo recuerdo que yo lloraba todos los días. Eso fue lo más complicado. Entender que ese plan perfecto que uno tenía con expectativas altas no se da. Y tú ahí tienes que decidir qué voy a hacer. ¿Me quedo como víctima? ¿Me quedo acá? ¿Me quedo en un lugar que no me gusta? ¿O salgo adelante? ¿Qué fue lo que a mí me ayudó? Varias cositas. Y quizás mucha gente que emigró les va a funcionar de manera muy rapidita. Número uno, siempre apoyarte en la gente que amas, mi familia. O sea, yo recuerdo que llamé a mi papá, el portugués, inmigrante, y le dije, papi, yo no puedo, yo no soy tan fuerte como la gente que era, porque la gente me veía como Carol, la que puede con todo, porque además eso es como, es lo que yo reflejo, ¿no? Ujú. Entonces, y en cierta parte es verdad, pero hay otras partes que me muestro vulnerable y antes era un problema, ahora no. También he trabajado en la mentalidad de mostrar vulnerabilidad. Y yo le dije a papá, papi, yo no puedo, esto es muy difícil para mí. Y él me dijo, bueno, gorda, vamos a hacer algo. O sea, tú puedes regresarte cuantas veces tú quieras, pero tú ya quedaste en una universidad para hacer un posgrado. Entonces, ¿qué tal? Estudia y si no te gusta dentro de 7 meses, te devuelves, pero Ujú. date el chance. O Claro. sea, uno, como que en tu zona segura, ¿no? Llámese amigos, familia. Número dos, yo comencé, allí fue que yo comencé a cambiar mi perspectiva y es que yo comencé a hacer voluntariado en caridades católicas. Y desde allí es que yo soy voluntaria en diferentes organizaciones. Entender que hay personas con una situación peor que la tuya Ujú. y que la tuya no es tanta la desgracia. O sea, es un tema más que todo personal, no es tan terrible como Ujú. tú Es crees. cuestión de Es perspectiva. cuestión de perspectiva, pero tú entre tanta desgracia ahí no ves nada. Tú lo que ves Claro. es puro llanti, ¿qué pasó? ¿Por qué me vine? Y número tres, hacer un diario de agradecimiento. Ajá, Entonces, en una columna yo decía a quién le agradecía, qué personas. Por ejemplo, a ti te ajá. agradezco profundamente que me hayas invitado. No sé, Edwin con su paciencia al estar acá. Entonces, por día yo lo hago. ¿Qué agradezco? ¿A qué persona les agradezco? Me encanta, todos los días, diario. Pero todos los Me días. ¿Qué le encanta. agradezco a Dios si eres una persona religiosa, si no al ser universo, como tú quieras llamarlo? Y número tres, ¿qué te agradeces a ti misma? Que ese es lo más difícil. Ajá. O sea, yo agradecía todos los días pararme, porque yo no veía más nada bueno en mí. Y eso yo lo hacía y esas tres cositas me hicieron pues avanzar. Había días que lloraba mucho, pero me hicieron Ujú. avanzar. Y eso fue el momento más difícil para mí. Que todo es trabajo mental, ¿verdad? Sí, es Todo lo que está todo. haciendo es ponerlo por escrito para que la mente lo entienda, Ujú. Y verlo y siempre. verlo, sentirlo, Ujú. creerlo, que es muy importante. Yo siempre digo, tú eres lo que tú crees que eres. Eso es así. Y es muy importante educar a la mente a Mm, que nos vea como nos debe ver y no como muchos de los estímulos externos o de las correcto. opiniones externas que realmente no nos conocen tan bien como nos conocemos nosotros mismos. Es increíble que algunas veces esas opiniones externas pesen más que la que tenemos nosotros o la que deberíamos tener nosotros de nosotros mismos. Entonces es súper, súper importante, otra vez, vernos desde adentro, no vernos desde afuera. Cuéntame un poquito, ya estamos llegando al tiempo para terminar. Toda esa experiencia que hemos hablado, la has empaquetado, por llamarlo Ujú. de alguna manera, en talleres y seminarios que has dado a más de 7.000 personas en diferentes ciudades de los Estados Ujú. Unidos.
Cuéntanos un poquito por si están interesados en atender a uno de tus talleres, de qué se trata, cómo se registran. Ujú. Yo doy diferentes talleres. Uno es de oratoria y venta. Sin duda alguna, el propósito es como guiar a las personas a comunicarse de manera efectiva, ¿no? Entonces, talleres de oratoria y ventas, que por lo general son presenciales y lo hacemos en diferentes ciudades, en 9 ciudades de Estados Unidos. Ya por este año no tenemos. Pero también hago talleres corporativos. Las empresas directamente me contratan a mí y yo pues formo a sus equipos a nivel comunicacional. Y la otra opción para aquellas personas que dicen, Caro, pero yo por lo menos en el tema de taller de oratoria, ¿cómo hago? Bueno, para aquellas personas que no vivan en ninguna de estas 9 ciudades y que quieran acceder, tengo un libro digital de oratoria para que la gente también pueda trabajar en eso y lo puedes adquirir desde cualquier parte. Mi propósito siempre es guiar a las personas en el tema comunicacional, porque puedes tener muchas ideas y muchos talentos, pero no lo sabes expresar o no lo sabes canalizar. Exacto. Y comunicación, si vas a escoger una herramienta que tienes que aprender a utilizar bien para tener éxito profesional y personal, los Sí, dos es total, comunicación, saber total. cómo comunicarte. ¿Y dónde pueden adquirir tus libros Ujú. y tu Ebook y ebook? producto. Ajá. Los dos libros los pueden conseguir en Amazon, es sencillito, pones Carolina Pereira y están cualquiera de los dos libros. Y en función de mis productos digitales, es decir, de los cursos o los talleres, para que sepas, yo soy súper activa en redes sociales, en Instagram básicamente, que es Carolina Pereira, Caro Pereira DR y también en la página web, pero en Caro Pereira DR yo eso todavía no lo he automatizado. Tengo muchas cosas automatizadas en mi negocio, pero el tema de responder directamente a la gente que me escribe por mensaje, creo que eso es Ajá. un sello que lo quiero mantener hasta que Dios me lo permita. Sí. Entonces, por ahí escríbame que yo con mucho gusto los voy a guiar. Bueno, muchísimas gracias por todo este conocimiento que compartiste. No se pierdan de seguir viendo todos los episodios, todos los vamos a seguir poniendo los clips con frases que nos marcaron de este episodio en particular. Y muchísimas gracias a nuestros productores de Movida Hispana, un lugar espectacular que está alzando las voces o ayudando a alzar las voces hispanas aquí en los Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Muchísimas gracias, me encantó tenerte. Qué lindo, muchas gracias a ti.